Y estamos con Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Liendo. Buenas tardes, Paola. Un gusto de estar en tu programa. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, llevamos más de 75 homicidios en estos primeros días del 2025. Exactamente. Es alarmante, es frustrante, genera enojo más que molestia, rechazo total a todo lo que está pasando. Mira, Paola, lo que estamos viendo es la evidencia clara, concreta y precisa del rotundo fracaso de los tres poderes de la República, porque aquí no solamente es tema del Ejecutivo, de los tres poderes de la República para enfrentar el crimen organizado que genera muerte, violencia, terror, miedo en la población peruana. El Estado peruano, con sus tres poderes de la República, no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de sus pobladores. Lo que estamos viendo en Lima es una muestra. Lo que pasa en provincias también es crítico, en las zonas más alejadas. Lo que pasa con los bodegueros es realmente crítica la situación. Y usted ha dado en el clavo. Ha dicho, ¿no?, el fracaso de estos tres poderes del Estado en la búsqueda de la seguridad que tanto necesitamos, porque al final se están echando la culpa entre todos o se tiran la pelota. El ministro del Interior dice no, que la Fiscalía, los fiscales, los jueces sueltan a los criminales. Tenemos al Congreso de la República que aprueba una serie de leyes que tampoco ayudan en lo absoluto a combatir el crimen. Es que definitivamente, Paola, para todos los políticos, y aquí hay que ser general, la población tiene que tener bien en claro que el responsable, los principales responsables de este descalabro de seguridad es la clase política peruana. Y por una simple razón, Paola, para los políticos del Ejecutivo, del Poder Legislativo, los políticos también del Poder Judicial, porque son políticos ideologizados, la seguridad no es una prioridad. El miedo, el terror, las muertes diarias con tanta violencia que afectan a las personas más débiles en los lugares más alejados, en las zonas pobres, no es prioridad, no constituye prioridad. Para ellos la prioridad es su propia agenda, recibir su dinero a fin de mes y esperar al 2026 y sobrevivir, ¿no?, a la ineficiente, incompetente y frívola gestión de la República. Los ciudadanos estamos desprotegidos porque no tenemos líderes a la altura de las circunstancias. Y además es que, señor Liendo, ni siquiera se molestan en ocultar un poco sus intereses. Ya perdieron todo tipo de vergüenza. Exacto, tenemos políticos sin vergüenza. O sea, ya no ocultan sus frivolidades, fiscales que tienen casas millonarias, congresistas involucrados en problemas mundanos, en el Poder Ejecutivo involucrados en temas frívolos, en corrupción, en incompetencia, y el Perú dejado de lado. Pero sí se pueden hacer cosas. O sea, aquí en el Perú hay personas competentes. La policía, que ha sido desbordada como todo el Estado, tiene elementos muy competentes que en el campo de la táctica, del contacto con el delincuente, pueden hacer sus cosas. Pero sin liderazgo, sin gestión institucional, sin voluntad política, no lo pueden hacer. Claro, si desde la cabeza no hay un liderazgo, ya que se puede esperar, porque lo hemos escuchado hasta el cansancio de especialistas y de usted también. Aquí lo que hace falta es trabajar con inteligencia. ¿Se está trabajando con inteligencia en estos momentos y quizá nosotros no nos damos cuenta? ¿O qué es lo que está sucediendo? A ver, la inteligencia es relevante y funciona cuando los tomadores de decisiones toman decisiones acertadas. Entonces, o aquí la inteligencia no funciona, no produce insumos potentes para que el tomador de decisiones responda, esa es una opción. Otra es que al tomador de decisiones no le importen las acciones de inteligencia, pero lo que sí es un hecho concreto es que a este momento, por el desarrollo del avance del crimen transnacional en el Perú y de sus efectos terroríficos, es posible opinar que la inteligencia en el Perú es irrelevante o no existe, no está. Y son cientos de millones de soles que se gastan en gastos, valga la redundancia, en temas reservados, ¿no?, que no se auditan posiblemente de la manera correcta y con funcionarios involucrados en corrupción. El problema es más grave, pero sí hay soluciones, sí hay formas de enfrentar este problema. Si es que hay voluntad también de realmente... Siempre y cuando haya voluntad. Exacto, ¿no? Llegar a tomar las riendas, a crear estrategias, a buscar soluciones, porque hemos visto efectivamente, como dice usted, muchas veces compra de equipos
que están ahí en los almacenes, empolvándose, no se utilizan. Y te voy a dar un ejemplo, Paola. Mira, la Municipalidad de Lima se supone que con muy buena intención le ha entregado 4.000 motos a las policías. Pregunta, ¿cuántas están empleando de ellas? ¿Cuántas de las antiguas que funcionaban están dejando de funcionar para ver un simple cambio de moto? ¿Y sabes por qué? Porque no es un problema solamente de motos. Tenemos que por motos necesitas en estándar 2 conductores. Significa que necesitas 8.000 policías más. Para medio turno de trabajo, en una organización que trabajan 2 por 1. Entonces necesitarías por moto, por lo menos, para emplearlas a un 30%, de 4 policías por moto. Estamos hablando de 16.000 policías. Pregunta, ¿hay 16.000 policías para usar las motos? Es un descalabro de gestión, todo mal por donde se mire, Paola. No, es que mejor organizadas están las bandas criminales. Definitivamente, sí. Y ya lo que tú acabas de mencionar ya constituye una alerta internacional. Diferentes medios de comunicación de la prensa internacional están alertando que directamente, debido al vacío de poder político, y también explican, ¿no? La falta de principio de autoridad del Estado, los conflictos del Estado de Derecho que existen en el Perú, leyes contradictorias, poder del Estado en conflicto. Frente a ello, el crimen avanza en Perú de una manera escalofriante y la prensa internacional ya lo está destacando. No solamente es una llamada de atención, porque esto influye en inversionistas, en viajeros, en movimientos financieros, en la credibilidad, en el respeto al país. El país está siendo tomado, las calles están siendo tomadas por el crimen y el gobierno, los 3 poderes del Estado están mirando para otro lado. Y tanto que se preocupan por los inversionistas. Bueno, los inversionistas no van a querer venir aquí al Perú con esta situación, porque como usted dice, el crimen cada vez avanza más, y no solo el crimen, sino incluso hasta la impunidad. Veíamos cómo poco a poco están de alguna forma adoctrinando a los menores, a los chiquitos, que se van a convertir el día de mañana en sicarios. Ya saben utilizar pistolas, ya saben manejar todo tipo de armas. Hace instantes veíamos incluso que venden armas hasta por las redes sociales. Sí, y en definitiva, como tú lo mencionas, han desplazado, desbordado todo el poder del Estado. Y es que las autoridades, los supuestos especialistas responsables ante la ley de enfrentar este problema, lo están mirando con ojos de hace 30 años. O sea, como si fuese un problema de hace 30 años, quieren copiar recetas de hace 30 años que ahora no funcionan, porque el crimen transnacional tiene sus ya se modernizó, sus cabezas fuera del país, ¿no? Empezando. Y tienen efectos de carácter estratégico políticos, van a la corrupción de los funcionarios, efectos económicos, lavado de dinero, generan temor y desajuste del tejido social y sobrepasan las fuerzas de seguridad con mayores recursos, ¿no? Entonces es imposible mirar el problema como mirarlo a 30 años, y los políticos y los responsables no quieren entenderlo. De verdad que ya no sabemos cómo hablar, cómo hacerles llegar el mensaje para que finalmente lo entiendan. Aunque yo creo que sí lo entienden, pero no les da simplemente la gana de poner en marcha, ¿no?, las estrategias necesarias para combatir el crimen. Señor Liendo, muchísimas gracias por esta entrevista. De repente, Paola, eso es lo que quieren, que exista más caos. Es indispensable, y te robo un minutito nada más, porque también es necesario dar propuestas. Y aquí, dentro del marco de la ley, dentro de la institucionalidad que tiene el Perú, y la ley lo permite, es indispensable, resulta indispensable convocar al Consejo de Seguridad Nacional para que dirija 5 acciones estratégicas, que son detenciones masivas, penas agravadas, jueces sin rostro, juicios sumarios y campos de detención temporales tipo prisionero de guerra, para que en un plazo de 6 a 9 meses generar el espacio mínimo de tranquilidad que se merece nuestra población y darle oportunidad al gobierno para que haga reformas estructurales en la policía, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio Público. Si no se tiene ese enfoque estratégico, cada día va a ser peor. Ojalá y tomen en cuenta estas recomendaciones que nos acaba de brindar. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Paola. Buenos días. Buenas tardes.